Muy buenas tardes. Feliz de poder estar con ustedes una vez más en un miércoles de alto voltaje, programa en cadena radial costarricense 89.1, que también pasa por nuestro canal de YouTube. Si lo están viendo en YouTube, agradeceríamos un like o una suscripción, que eso nos ayuda a llegar a más personas. Me acompaña Fausto Amador Arrieta, nuestro analista, y les habla Mimi Prado. El programa de hoy, miércoles, es STEM y el Riga Gate, el Rusia Gate, perdón, en las entrañas debilitadas del Estado profundo. Cuando Donald Trump y Ursula von der Leyen se estrecharon las manos para llevar el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, quedamos un poco en shock. Fue un acuerdo suma cero a favor de Trump. Acuerdo que contempla aranceles del 25% contra los productos europeos y cero aranceles para los productos norteamericanos que se venden en Europa. Pero hay más. Se acuerda que la Unión Europea comprará energía cara a los Estados Unidos por 700.000 millones de dólares. Y además, un punto más, invertirá en industria norteamericana Europa 600.000 millones de dólares a costa de la ya debilitada industria europea. Hay que aceptar que los gobiernos europeos no querían una confrontación total con Trump, su socio principal, pero a este precio. Una Europa sumisa frente a Trump avala el retorno al proteccionismo y al uso de la coacción. Renuncia a Europa así totalmente a su soberanía y a su autonomía geoestratégica. Nos hacemos la pregunta, y no solo nos la hacemos nosotros, en realidad se le ha oído a muchísimos analistas. Esta rendición, esta sumisión tiene que ver con que acepta Trump que Estados Unidos no se salga de la OTAN, tiene que ver con que se envíen más armas y tenga una posición más dura contra Rusia. No tenemos la respuesta nosotros, pero sí tuvimos una semana muy movida en el tema geoeconómico y en el tema geopolítico. Vimos a Trump atrapado entre los neocons estadounidenses y europeos, y cómo el escándalo de Einstein empieza a dividir al interior de los Estados Unidos. Lo vimos también perder una batalla contra el ultraconservador Lindsey Graham, perdón, en el Senado norteamericano, con 80 votos a favor de la tesis de Lindsey Graham de 100 senadores, pidiendo sanciones mucho más duras contra Rusia y sanciones, ya que todos sabemos que las contra Rusia no funcionan, contra los países que comercian con Rusia, en Rusia. Léase especialmente la China y la India. Estos países, sin embargo, de inmediato dijeron, seguiremos comerciando con Rusia. También Trump está atrapado entre promesas de acabar una guerra en 2 semanas, fue como dijo, y la realidad de la firmeza y el realismo que mantienen los rusos en su guerra contra Ucrania. Primero Trump, como lo señaláramos en el programa pasado, pide un alto al fuego de 50 días, e inmediatamente ahora, en esta semana, pide un alto al fuego de 12 días, y en unos días posteriores de 8 días. También pide que se reanuden las reuniones, es cierto, en Estambul entre Rusia y Ucrania. Pero debemos saber que estas reuniones no son para que Rusia y Ucrania discutan, sino para que discretamente Rubio y Peskov puedan discutir temas de la guerra de Ucrania entre Estados Unidos y Rusia. Pero esta semana exige Trump un alto al fuego de 8 días. ¿O qué? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿O qué? Trump, entre presiones y frustraciones que tiene internas por no poder cumplir
con los compromisos nacionales por el caso Epstein, descarga su ira sobre Putin. El Kremlin guarda silencio. Las presiones internas por resultados por un poco tiempo que tienen, 1 año y medio tiene elecciones de medio periodo, podrían hacerlo recurrir, y esto es una pregunta, a esa práctica de tan norteamericana de aumentar una guerra, hacer una guerra para poder activar el aparato militar interno y cambiar la discusión política interna, porque el caso Epstein no deja de crecer y de dividir las bases de Trump. Sebastián Gorka. Sebastián Gorka es un asistente adjunto de Trump y además director senior contra el terrorismo. Comentó abiertamente la necesidad de diluir el tema Epstein y el genocidio en Gaza. ¿A eso se debe también las posiciones contra Rusia y Putin? Cito comillas a Gorka. Si ustedes no entienden que Trump está haciendo giros tectónicos que tendrán como resultado cambios para los próximos 50 o 100 años, es que ustedes son estúpidos, dicho en uno de sus programas. Trump tiene solo 1 año y medio y Putin por el otro lado y Rusia tienen todo el tiempo del mundo. Europa exige un alto al fuego. Trump exige este alto al fuego. Putin, por su lado, habla de un proceso de paz con soluciones a los problemas que dieron origen al conflicto. En medio de todo esto, de lo que pasa en Estados Unidos, Rutte de la OTAN echa leña al fuego diciendo que van a aceptar a Ucrania en la OTAN, sabiendo que esto es línea roja para Rusia. Y el general Christopher Donahue señala que la OTAN tiene diseñado un plan para tomar Kaliningrado. Más leña al fuego. Y como si las palabras no importaran, en medio de esta escalada, se da una confrontación, una disputa ridícula, podríamos decir, entre el presidente de los Estados Unidos y el expresidente de la Federación Rusa, Medvedev. Una confrontación en redes sociales a la que solo voy a hablar sobre el final. Trump escribe, entre otras linduras que se dijeron durante una semana o más de tiempo, que Medvedev es un fracasado y que Rusia e India son economías muertas. Y Medvedev en este punto aprovecha para recordar algo al mundo. Y usa el juego de palabras de muerte, de economías muertas, para decir, ojo, cuidado, presidente Trump. The Walking Dead, o sea, los muertos vivientes, pueden terminar con la mano muerta. Esto inmediatamente levantó todo el barullo. ¿Por qué? Porque primero produjo la ira de Trump y como respuesta de niño de 5 años manda submarinos nucleares a la zona en conflicto con Rusia. Pero, ¿qué es la mano muerta? Creo que eso es importante. Es el proyecto Perímetro de Rusia de la época soviética, en que en caso de decapitación es lo que hicieron el Mossad con el Hezbollah, o sea que mató toda su dirigencia, y hay proyectos de decapitación de líderes rusos. Este proyecto de la mano muerta, Perímetro, inmediatamente entra en acción, pregunta a todos los líderes. Si estos no le responden, si ningún líder ruso responde, da por un hecho que fueron decapitados e inmediatamente dirige todas las armas nucleares y las dispara contra Rusia. Esa es la mano muerta. Bueno, a eso llegó esta semana de discusiones de niños, en algunos casos de casi 5 años, y que hizo que Scott Ritter, y esto nos ayuda, Fausto dijera en un momento algo que hemos dicho y que alguna gente no reclama, que el único adulto en el salón es el frío cerebral de Putin y que gracias a Dios existe para no caer en estos juegos. Pero también hace pensar si esto no será un gran teatro como el que vimos cuando la guerra con Irán se bombardeó Irán avisando de antemano. Por el momento, hoy llega a Moscú Wilcock
ese mensajero personal, no oficial, pero oficioso, y en el único en que Trump confía, llega a Moscú. Pareciera que eso es una buena señal. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Voy a declararme estúpido porque yo tampoco veo los cambios, Maravillosos. no sé, dijo algo con relación a la Tierra. Eh, y así es. Recordemos que dentro de 2 días, el 8 de septiembre, se cumplen los primeros 200 días de gobierno de Donald Trump. Y en todos los teatros, y teatro es una palabra que Hay que usar. tiene doble sentido, se le dice teatro de guerra, teatro, bueno, en todos los teatros de sus iniciativas nacionales e internacionales, cuando no reina el caos, predomina, eso sí, siempre un ambiente de incertidumbre. Cada momento de estos primeros 200 días se han vivido con anuncios apocalípticos, amenazas incumplidas, decisiones y plazos perentorios infringidos. Cada vez las cosas parecieran llegar a desenlaces dramáticos que después, dichosamente, se posponen. Pero el temor permanece y uno se dice, bueno, ¿será esta vez la buena? Este viernes, por ejemplo, se cumple el segundo ultimátum de Trump a Putin de terminar la guerra o atenerse a una nueva furia de sanciones, como vos mencionaste. ¿Qué pasará? Posiblemente nada, la guerra seguirá, si no es que más bien se recrudecerá. Y de las amenazas de Trump, probablemente quedará poco, tal vez quedarán nuevas amenazas. Y cuando realmente han ocurrido cosas, se ha tratado de acontecimientos espantosos, como vos acabas de mencionar. Y yo no puedo llamar de otra manera que espantoso a la humillante y abyecta forma en que la Unión Europea se sometió a los ucases colonialistas de Trump. Vos ya explicaste lo que ocurrió, pero básicamente fue algo así como un tratado de Versalles sin tener una guerra de por medio, una capitulación histórica, una total rendición económica e ideológica. Y vos te preguntabas si esto era a cambio de que no se fuera de la OTAN. Vaya precio, Sí, claro. vaya precio tener un defensor que me apriete el cuello. Bueno, eso es tema de todo un programa. Pero si lo menciono aquí es solo para poner un ejemplo de los aires desestabilizantes y tormentosos que está significando la administración de Trump para sus mismos aliados. Y te quiero decir que es interesante porque Inglaterra salió mejor que Gran Bretaña, salió mejor que Europa, entonces le valió el Brexit. Estar en Europa no es una ventaja, entonces estar en la Unión Europea. Y sin embargo, no son estas situaciones internacionales patéticas las que capturaron de repente la atención y la polémica, incluso el peligro de la inestabilidad política en los mismos Estados Unidos, donde dos escándalos se han convertido en el punto de quiebre de huracán político. Y yo te voy a decir, Mimi, en mi criterio, esos dos escándalos son los que someten a Trump al arbitrio del Senado, no ninguna otra cosa. Nunca más que ahora está necesitando al Senado para detener el caso Epstein y al Senado para proseguir o a lo mejor apoyar el nombramiento de un fiscal especial que examine el Russiagate. Me adelanté. Poco podría haberse esperado que fuera la propia administración la que provocaría ambos factores desestabilizantes. El primero, el caso Epstein por incoherencia ciega e insensata con su propia marca de su propia marca electoral, marca de fuerza. Y el otro, el Russiagate, levantado para tapar el primero. Ambos no dejan de ser reales. Por el hecho de que con uno quiere tapar el otro, no lo hace desaparecer. Expliquemos los dos rápidamente, muy por encimita. El caso de Einstein se refiere a un multimillonario pedófilo que abusó sexualmente de miles y miles de niñas, que traficaba con ellas ofreciéndolas a celebridades políticas, empresariales y académicas.
que las repartía como frutas en una bandeja, como lo dijo una de sus víctimas, Virginia Giuffre, que entre paréntesis fue reclutada en Mar-a-Lago, y grabándolas en video supuestamente también con fines de chantaje. Hay razones muy fuertes para pensar que Epstein estaba asociado con el Mossad de Israel. Vamos a ver después por qué. Al que le brindaba información que obtenía de sus clientes y que también le ofrecía posiblemente, seguramente, grabaciones. Es decir, si están en el FBI, deben estar también en el Mossad. Grabaciones comprometedoras como posibles medios de chantaje a la clase política norteamericana. Eso es, muy resumidamente, el caso de Epstein. El Russiagate es la publicación de reportes de inteligencia de todas las agencias de Estados Unidos en los que se demuestra que la administración de Obama y Hillary Clinton desataron investigaciones con total conciencia de su inconsistencia sobre bases inexistentes y empujando a agencias de inteligencia a realizar investigaciones sobre un supuesto y probable involucramiento de Rusia en la elección de Donald Trump en 2016. Y lo que es más importante, creo yo, y eso fue lo que más impacto tuvo, filtraron la existencia de esas investigaciones a la prensa y la prensa comenzó a bailar sobre esas supuestas investigaciones durante años para Todos nos preocupamos por la invasión rusa en las elecciones de Estados Unidos. para, para deslegitimar su elección. Y cuando se mostraba amistoso con Putin, decíamos, ahí está, es su agente. Y de esa manera perturbar su mandato, incluso someterlo a un impeachment y destituirlo. Eso revelaría todo lo que hubo detrás del ambiente que se vivió en el primer mandato de Trump. Tulsi Gabbard, directora nacional de inteligencia, hizo pública toda la documentación que me tomé el tiempo de leer. Bien, Está pública en Internet. Con una acusación de intento de golpe de Estado, pidió al fiscal general de Estados Unidos que abriera una investigación penal sobre este caso. Voy a dar unos detalles después de ese caso. ok, Si hablamos, si hablamos de estos casos en este programa, que normalmente dedicamos a la geopolítica, es porque ambos son de carácter geopolítico. sí, claro. El caso de Epstein nos muestra otra faceta de la presión que ejerce Israel sobre la política exterior de Estados Unidos. Y en este caso, el Mossad se sumaría a los lobbies que ya tienen para influir en ambos partidos sobre la política norteamericana. El caso de Russiagate también es geopolítico porque con el Russiagate se bloqueó totalmente el funcionamiento internacional del primer gobierno de Trump, que prácticamente los únicos avances que hizo los hizo a través de su yerno en Arabia Saudita. Se bloqueó y se le impidió detener el proceso de guerra civil en Ucrania. Se le impidió poner una mano de apoyo a los acuerdos de Minsk, que era su intención. Y bueno, eso solo confirmaría las premisas falsificadas del Russiagate de la existencia de una colisión de Trump con Putin. Es decir, cualquier acto que hubiera sido de conciliación habría probado que estaba arreglado con él. Bueno, vamos a ver caso por caso. Vamos a ver, tenemos unos 4 minutos para ver el Epstein. Ojalá terminemos o lo avancemos algo. ¿Quién era Einstein? Einstein era un magnate financiero nacido en Brooklyn y amigo de muchísimos años de Trump, que dirigía un inmenso capital de origen realmente todavía desconocido. Nació de la nada, no tenía siquiera título universitario y sin embargo llegó a tener una red tan importante de clientes a su disposición que, bueno, era algo fantástico. Había comprado una isla que se llamaba The Little James en el archipiélago de las Islas Virginia, de Virgin Island. Tenía un avión personal al que se le llamaba Lolita Express, en alusión a la famosa novela de pedofilia de Nabokov. En ese avión llevaba a sus amigos y clientes. Epstein había entrado en la gran élite del establishment financiero, bancario, político, etcétera,
a nivel internacional también. Tenía amigos poderosos, influyentes en todo el mundo que frecuentaban sus residencias y viajaban en su avión. Ahí está el príncipe Andrew, por ejemplo, que prefirió pagar una suma enorme que fue publicada, ¿verdad? En vez de ir a la corte. Fueron como de 18 millones de dólares que pagó. La bitácora de vuelo señala 22 veces a Clinton a bordo de esa nave. Epstein tenía todo un sistema de reclutamiento de menores con el fin de abusar de ellas y ellos. Eran niñas y niños de familias muy pobres, huérfanos, con padres drogadictos. Bueno, eran menores de edad muy vulnerables a los que se les ofrecía dinero y eran llevados a lugares donde había cámaras instaladas y se les grababa en actividades de abuso sexual con los clientes de Epstein. Se sabe que a manos del FBI existen archivos con centenares de horas de metraje filmado con toda la clientela de Epstein. Mimi, se dice que son miles de chiquitas las que fueron abusadas, miles, porque además de traficar con víctimas menores de edad dentro de Estados Unidos, Epstein, sobre todo a partir del juicio que le hicieron en Florida, comenzó a importar mujeres jóvenes y niños de Rusia, Bielorrusia, Turquía y Turkmenistán. Y esto fue revelado por una declaración, por una investigación realizada por el senador de Oregon, Ron Biden. Ese tráfico bueno, era tremendamente costoso. Los archivos del Departamento del Tesoro, revisados por los investigadores de Biden, detallan 4.725 transferencias bancarias a esos países con una suma cercana a los 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares. Y eso asociado solamente a una sola cuenta bancaria de Epstein. La lista de quienes estaban en la órbita de Epstein es un who's who. ¿Quién es quién de los ricos y famosos? Incluyen no solo a Trump, sino a Bill Clinton, al príncipe Andrew, a Bill Gates, al multimillonario de fondos de cobertura Glenn Dubin, al de Palantir, al exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, Larry Summers, el exsecretario del Tesoro, al expresidente de la Universidad de Harvard, Bárbaro. a Steven Pinker, psicólogo famoso que trataba en su establecimiento a los famosos, al abogado Alan Dershowitz, muy conocido por el caso Simpson, a Leslie Wexner, multimillonario de Victoria's Secret, a Jesse Staley, banquero de Berkeley, bueno, toda una serie no voy a seguir, pero hay uno que sí voy, o dos que voy a mencionar. Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, y Bill Burns, ex embajador en Moscú y ex director de la CIA. Las actividades de Epstein salieron a luz gracias a un reportaje de Julie Brown. Aquí es el punto en donde podemos parar y luego Estaba tan platicamos. interesada porque es casi una novela de terror que no vi el tiempo. Regresamos con ustedes en unos minutos. Bueno, de regreso con ustedes, les recordamos que en la primera parte del programa, Fausto estaba haciendo toda una cronología e información muy completa sobre el caso de Epstein. Así es, las actividades de Epstein salieron a luz, estaba diciendo precisamente al cerrar, gracias a un reportaje investigativo de una mujer maravillosa, una periodista fantástica que le debieran dar el Pulitzer, porque es ella la que llevó finalmente a, a, a Epstein a los tribunales. Se llama Julie Brown, trabajando para el Miami Herald, y toda su investigación aparece en un libro que se llama La perversión de la justicia, el caso Epstein. Está en Amazon. Yo lo recomiendo. Ese es a quien le gustan las historias de Drácula y de espanto y de miedo y de demonio. Nada como eso. Es una cosa detalladísima. Y ahí salen cosas incluso sobre Trump que no voy a decir aquí porque son muy feas.
Como resultado de sus investigaciones y publicaciones, en 2008, la Fiscalía se vio obligada a procesar a Einstein por tráfico y violación de menores. En ese caso eran dos menores. Pero apenas comenzaron a investigar, apenas intervinieron en la casa, descubrieron las cámaras, bueno. Einstein y su círculo íntimo participaban rutinariamente en perversiones sexuales de proporciones petronianas, dicen, para recordar a Petronio, el autor ¿cómo se llama? Silicón, de Calígula y Nerón. Y así lo documenta Julia en su libro. Pero el peso de Einstein era enorme. Y entonces Alex Acosta, quien era fiscal federal del Distrito Sur de Florida, negoció un acuerdo de culpabilidad por delitos menores de Einstein. Él confesó haber hecho cositas. Y entonces no tuvo que poner un pie en la cárcel. Con ese acuerdo, el fiscal Acosta hizo algo más que perdonarlo, casi dejarlo, le otorgó inmunidad ante todos los cargos penales federales, que no se pudiera volver a hablar del caso, lo hizo materia cerrada, y no solo a él, sino a todos los cómplices, a cuatro conocidos y a cualquier posible cómplice no identificado, dice el acuerdo. Imagínate vos, qué cosa. Dicen que Trump, en lo que muchos consideran un acto de gratitud, nombró a Acosta secretario del Trabajo en su primer mandato. El acuerdo puso fin a la investigación del FBI sobre si hubo más víctimas, otras figuras poderosas que participaron. Bueno, se detuvo la investigación, se selló la acusación. Lo que no se detuvo fue a Julie, que siguió dándole y dándole y dándole, y logró que se reabriera el caso, entre otras cosas, porque habían cometido un error en el acuerdo, no le habían preguntado a las víctimas, y eso era obligatorio para que el acuerdo funcionara. Y Todo entonces, crimen perfecto, hay siempre un hilito que puede llevar al bueno, cuando asesino. apenas el tipo supo que estaban investigándolo, y antes de que lo procesaran, él se fue para Israel, donde fue recibido en grande. Regresó sabiendo ya que había un acuerdo, ¿ok? Bueno, pero logró que lo fuera, que lo echaran preso y que lo fueran, la Julia, pues, que lo volvieran a procesar por nuevo. Julia, le digo yo, como si fuera amiga mía, por similares delitos. Pero esta vez lo procesaba el famoso Distrito de Crímenes Sexuales de New York. Famoso digo porque es el que sale en la serie Law and Order. Así se volvió a examinar las condiciones del Acuerdo de Miami. Ya dije que había violado las condiciones de ley. Y entonces, como hubo que abrir el expediente, se le preguntó a Acosta por qué había llegado a ese acuerdo. Y esto es lo lindo. Acosta dijo, y quedó en el expediente, ahí está escrito, dejó muy claro que alguien de importancia de las agencias de inteligencia del gobierno le había declarado oficialmente a Acosta que se trabajaba con una agencia de inteligencia extranjera amiga de los Estados Unidos. Nadie dijo qué agencia, pero eso quedó en actas. ¿A qué oficina de inteligencia extranjera se refería? El vínculo más cercano apunta al Mossad de Israel. Para comenzar, su principal asociada, y que ahora cumple sentencia de 20 años por el delito de complicidad con Epstein, es Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell es hija de Robert Maxwell, un judío nacido en Checoslovaquia con el nombre de Jan Ludwig Himan Benjamin, que fue sobreviviente del Holocausto y que se cambió, creo que 8 veces de nombre. Era un agente, trabajó en la inteligencia los años 60. Llegó a ser un empresario político, editor británico, miembro del Parlamento inglés y una persona extraordinariamente importante con vínculos estrechos con Israel. En Inglaterra era además editor del Daily Mirror y de 5 periódicos más, Mimi. Sí. En 1991, Seymour Hersh, el mismo que declaró la historia de quién voló los oleoductos en Ucrania o en Alemania, él señaló a Maxwell como miembro del Mossad.
Cuando eso salió publicado en la prensa, al día siguiente de eso, Maxwell fue encontrado muerto en el mar. Dicen que se cayó por la borda de su yate y que nadie se dio cuenta porque estaban bailando y que lo encontraron al día siguiente ahogado. Extraño. Pero más extraño fue que después de muerto se le rindió en Israel un funeral oficial como miembro del Estado. ¿Qué miembro del Estado? Nadie dijo. Bueno, como yo había dicho, en 2019 Epstein volvió a ser indiciado y acusado por el mismo tipo de delitos sexuales, pero no llegó a juicio. Esta vez no hubo acuerdo. Fue encontrado muerto en su celda. Las autoridades dijeron que había sido un suicidio y eso cerró el caso. Y entonces al cerrar el caso se dejan de investigar a los cómplices y a todo y se sella el expediente. Y eso quedó como la famosa lista Epstein. La población quedó, de que ya había salido tantas cosas en los periódicos, la población quedó pendiente esperando que se publicara cuando el tipo se, se, bueno, dicen que se ahorcó. Pero fue en circunstancias muy extrañas. Y el caso fundamental de esto no es tanto que si fuera a hablar o no fuera a hablar, sino que iba a salir todo el expediente. Sí. Bueno, en primer lugar, Epstein había declarado oficialmente que no tenía intención de suicidarse, porque 10 días antes lo habían atacado en su celda y no lo habían logrado matar. Había intervenido el guardia que estaba vigilándolo. Después, cuando se suicidó, andaba en el baño. Y además, las cámaras no estaban funcionando. Pero en su autopsia, el hermano De Epstein. de Epstein contrató al mejor médico forense de los Estados Unidos, Michael Baden, quien declaró que las marcas en el cuello de Epstein eran consistentes con estrangulamiento, no con ahorcamiento. Y él dijo, es consistente con homicidio. En resumen, lo mataron, lo callaron, dejaron cerrado el No porque expediente. iba a hablar, sino porque se abrían los expedientes. Es correcto, exactamente. Entonces la lista de Einstein comenzó a ser objeto de atención popular. Pero nada de todo esto es lo que creó el escándalo que ahora está acosando a Trump. El punto inicial comenzó durante la campaña electoral cuando Trump convirtió la famosa lista de Einstein en un elemento de acusación de las élites de Washington. Y Exacto. la promesa de revelar todos esos archivos en manos del FBI se convirtió en uno de los grandes temas de campaña. Y de los grandes Patel, temas de MAGA, es decir, reivindicaciones de MAGA contra los pedófilos, incluyendo Hillary Clinton. sí, porque el tema de la pedofilia viene desde lejos, ¿verdad? Desde la época de Canón y todas esas cosas. Bueno, Patel, hoy director de la FBI, fue uno de los más ardientes abogados en contra de la conspiración que él decía que existía en el ocultamiento de la lista de Epstein. De hecho, justo en la audiencia de confirmación como director del FBI, Kash Patel se comprometió a esclarecer totalmente quiénes estuvieron involucrados en el caso Epstein y en todos sus abusos. Y la cosa siguió. El 21 de febrero, Pamela Bondi, ¿ah? 21 de febrero, un mes después de que se llegó se sentó en el trono el emperador Trump, la fiscal general afirmó, aquí los tengo en mi escritorio, la lista de clientes, y lo voy a hacer público, le preguntaron. Sí, sí, dijo, esa es una directiva del presidente. 3 semanas más tarde, en un evento de MAGA, repartió carpetas desclasificadas con el tema de la lista de Einstein, pero no había nada ahí. Lo único que había era todo lo que había salido en la prensa. Y entonces eso más bien le salió el tiro por la culata y la presión todavía aumentó. Y así estaban las cosas cuando hace 2 semanas, el 23 de julio, el Wall Street Journal publicó que en algún momento de mayo, Pat Bondi había notificado al presidente que su nombre aparecía muchísimas veces en esos expedientes. Y parece que ahí mismo se tomó la decisión
no me publique nada. Bueno, la crisis política actual se orina ahí. Cuando el señalamiento a Trump de que su nombre aparecía muchas veces en el expediente desencadenó un punto crítico de inflexión en el manejo del caso Einstein por parte de la administración. El escándalo pegó en el abanico el 7 de julio, cuando el Departamento de Justicia publicó un memorándum sin firmar que decía simplemente, no existe ninguna lista de Einstein, ni de evidencia alguna que determine que hubo mano culpable en la muerte de Einstein. Eso, eso fue fuerte. Y todo se recrudeció cuando le fueron a donde Patel a decirle, ¿y usted qué piensa de esto? Y Patel, el hombre de la conspiración, el que había estado diciendo que iba a entregar todo, dijo que él apoyaba al Departamento de Justicia. Por eso, él se vio obligado a publicar en X la siguiente frase. Las teorías de la conspiración simplemente no son ciertas. Nunca lo han sido. Y con eso se contradijo con todo lo que había firmado en la campaña y con todo lo que había firmado en la misma deposición de confirmación en su puesto en el Congreso. Muchos hablaron de que iba a renunciar, nada de eso, él siguió en su puesto. Pero la declaración de Patel hizo que el escándalo todavía tuviera más fuerza. Y la indignación contra la administración siguió y siguió y siguió hasta llegar a los miembros más destacados del movimiento MAGA que sintieron que algo no estaba bien y todo terminó en Trump. Y entonces en el mes de julio se convirtió para Trump en un mes para quitarse de encima el peso de Einstein. Primero dijo, a Bondi, lo que dice Bondi está muy bueno y es fantástica. Digo, no, Bondi nunca me había dicho nada sobre el expediente. Después habló de sus partidarios, dijo, por favor, están demasiado obsesionados, ese tema es aburridísimo. Pero eso no cambió la presión y la presión siguió y había que ceder y entonces la Secretaría de Prensa notificó que se había girado una instrucción de hacer público lo que fuera posible y la presión siguió, se pasó al Senado y presionaron al Senado a que pasara una instrucción, una ley pues, para que abrieran los expedientes y entonces el Johnson, el presidente del Senado, declaró vacaciones del Senado para detener el asunto. Eso no calmó las cosas y la presión siguió, la tormenta continuó. Hasta entonces apareció una bomba de distracción, el caso Russiagate. Y entonces entramos de lleno en el segundo caso. El viernes 18 de julio, Era bomba yo, de extracción, pero como dijiste, también es real. una bomba, sí, por eso es distracción, porque es real. Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, emitió un comunicado de prensa en el que hizo pública documentación. Ahí está. Uno va directamente al sitio del Departamento de Justicia de la Fiscalía de los Estados Unidos, en la que muestra que antes y después de noviembre de 2016, cuando fue electo Trump, diferentes informes de inteligencia previos a las elecciones consistentemente declaraban que no había la más mínima evidencia de involucramiento de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Esa era la posición oficial de la oficina de James Clapper, el que ocupaba el puesto que ahora ocupa Gabbard, director de Inteligencia Nacional, y él mismo declaró el 7 de diciembre lo siguiente: los adversarios extranjeros no utilizaron ciberataques ni involucramiento en la infraestructura electoral, ni tuvieron involucramiento para alterar el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ese informe fue entregado el 8 de diciembre a Obama. El 9 de diciembre, el presidente Obama reunió a todos
A todos los principales directores de seguridad nacional. Ahí estaba Clapper, Brennan, Susan Rice, John Kerry, Loretta Lynch, Andrew McCabe. Bueno, la lista es enorme. El objetivo de la reunión era la creación, a petición de Obama, de una nueva evaluación de la comunidad de inteligencia. Obama, a quien le habían entregado que la comunidad de inteligencia decía que no había nada, dijo, no, vuelvan a investigarlo. Y decía que detallara las herramientas que Moscú utilizó y las medidas que tomó para influir en las elecciones de Trump. Ahí dice 2016. La conclusión precedía a la investigación. Investiguen que hubo algo. Y digan qué fue lo que hubo, aunque no es. Exacto. Bueno, en efecto, inmediatamente después, la oficina de Clapper envió una directriz a todos los líderes de la comunidad de inteligencia donde se instruía que encontraran la influencia rusa en las elecciones. Búsquenla, que no, búsquenla. En ese propósito había de colaborar todas las agencias. Debía estar la CIA, la FBI, la Agencia Nacional de Seguridad, en fin, el Home State Security, etcétera. Más importante aún, esa reunión y esas instrucciones fueron filtradas a la prensa. Y el Washington Post publicó, y otros diarios le siguieron, que había investigaciones sobre una posible, decía el Washington Post, conspiración de Rusia para elegir al presidente Trump. De acuerdo a la documentación hecha pública por Gabbard, ahí están, pueden ir a buscarla, es interesantísima, aburridísima, pero interesante. Basada en documentos y actas oficiales, hay evidencia abrumadora que demuestra que después de que el presidente Trump ganó las elecciones, el presidente Obama y los miembros de su gabinete de seguridad fabricaron información de inteligencia que no existía. La hicieron llegar en forma de filtraciones a la prensa, crearon un ambiente hostil de deslegitimación de la elección presidencial de Trump, politizaron la investigación que ellos mismos habían abierto sin ningún fundamento para sentar las bases de un futuro impeachment de Trump. O sea, estaban realizando un intento de golpe de Estado judicial que se fue desenvolviendo en todos los años de la primera presidencia de Trump. Los documentos revelan que la nueva evaluación estaba realizada para iniciar, bueno, cosas que, que quienes estaban ordenando la investigación sabían que era inventada. Ese es en particular el caso del famosísimo dossier Steele, elaborado por un agente del MI6, del MI6 británico, que nunca fue considerado creíble. En ese expediente, no sé si se recuerdan los que leyeron, se hablaba de que Trump había sido filmado en Moscú en relaciones sexuales que habían sido utilizadas para chantajearlo. Se trataba de falsa inteligencia politizada que se utilizó para crear la sensación nacional de que Trump estaba en las manos de Putin. Bueno, la cosa fue seria. No había nada, no habían probado nada, pero había que investigarlo. Mimi, no había nada, pero había que investigarlo. Y entonces el Senado nombró a un fiscal especial, Robert Mueller, para que investigara la interferencia en la elección del 16. Y la investigación de Mueller duró años. Sobre esa base hubo 2 impeachment en el Congreso en los que estuvo en juego la destitución del presidente. Hubo investigación, arresto y encarcelamiento de altos funcionarios declarados después inocentes. Hubo un aumento brutal de tensiones entre Estados Unidos y Rusia y posiblemente los últimos pasos de preparación de la guerra de Ucrania, que habría de estallar un año después del inicio de la presidencia de Biden. Ese es el Russiagate. Y va caminando. Hace 5 días el senador de Iowa, Chuck Grassley, publicó documentos, desclasificó documentos que muestran que fue la campaña de Hillary Clinton la que le llevó a Obama el plan para sugerir que el presidente Donald Trump estaba conspirando con Rusia en las elecciones.
Hace 2 días la fiscal general Pam Bondi ordenó, no, hace 2 días, ayer, Mimi, ayer, actuar sobre la denuncia penal de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Digo hace 2 días porque esto va a salir el miércoles. Dije bien, pero es ayer para nosotros. Bueno, ahí aparece que la fiscal Pam Bondi ordenó que se abra esa investigación. Bondi ordenó personalmente que se cree un fiscal especial, que se lleve, que se haga lo mismo que se hizo contra Trump. Y bueno, eh, eso permitiría al departamento obtener una posible acusación formal. Es decir, el problema es que ahora, más que nunca, repito, Trump necesita el apoyo total del ala republicana. Uno, para no abrir el expediente de Epstein. Y dos, para que avance la investigación de Russiagate, porque es el avance de la investigación de Russiagate que va a tomar precedencia en la imaginación de la gente frente a Obama, para entonces tapar una lista que nunca va a ser publicada. Pero Y eso nos es. enfrentamos a uno por pedófilo con casos realmente asquerosos de un presidente de Estados Unidos o un golpe de Estado con la perversión de manipulación de la justicia más de la época de la Guerra Fría en otro presidente y grupo presidencial. Demócratas y republicanos pierden total credibilidad en un momento en que Estados Unidos está débil. No lo podría decir mejor. Así es. Es- Enfrentamos, por Dios, de nuevo al haber oído a Scott Ritter, ¿verdad? Ese militar norteamericano que fue además de Naciones Unidas inspector en bombas nucleares, señalar de que por dicha hay adultos en el salón, ¿verdad? Y gente que maneja la política de otra manera, es que no estamos en un conflicto mayor como estuvimos casi para llegar a la Tercera Guerra Mundial en octubre del año pasado. Todavía estoy por encontrar los adultos. Los adultos. El adulto, a él se refería Scott Ritter a Putin especialmente y a Xi Ah, Jinping. Ah, y no, ahora sí, no. ahora no nos quitamos el hecho de putiniano. Ahora todo el mundo nos va a decir No, pero putiniano. por eso estoy usando a Scott Ritter, ¿verdad? Que con el juez napolitano, los dos norteamericanos y los dos No, y figuras hay muchos más políticas. agentes de la CIA. Y Meisheimer, el gran analista, ¿verdad? De Oxford, de Cambridge. Es decir, que te dicen que el adulto en esto es Putin y que gracias que existe Putin para que no nos veamos en un conflicto mucho más grave del que ya estamos. Estoy diciendo a ver si acaso nos quitamos esa imagen No, de no, 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 pero no hay nada que hacer. Esto es tremendamente serio y realmente la imagen que tengamos, bueno, la asumimos. En esta situación, el contraste es tremendo. Sí, y entre los dos, ¿verdad? Porque también hay que poner no solo a Putin, sino a Xi Jinping, con más presión Putin que Xi Jinping en este momento. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, ojalá con algo positivo para hablar en la geopolítica que nos quite de este hedor, por un lado el terror y por otro lado el hedor que significa cómo está la geopolítica en este momento. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, mi buenas tardes. Buenas tardes a todos.